Muchísimas gracias a los organizadores de este simposio. Muchísimas gracias a todos ustedes, los que están aquí, los que nos están oyendo. Es realmente un privilegio poder participar en este evento. Una primera pregunta que me gustaría hacerme antes de empezar y que quiero compartir con ustedes es la pregunta que yo me hice al principio, porque yo tengo una respuesta. Mi marido me diría que es porque no sé decir que no. Mi respuesta es que tengo la suerte, bueno, soy italiana y tengo la suerte de conocer a Emilia y de conocer al doctor Luis de Chávez y de haberlos hecho conocer, y yo creo que por eso esencialmente estoy aquí. Y las preguntas que quiero ir desarrollando un poco con ustedes, yendo un poco como los fenicios, voy a decir cosas que me gusta, que quiero decir, son esencialmente estas tres preguntas. ¿Por qué hablar de Leonardo y de una mirada bioética hacia el futuro? Creo que aquí la respuesta es que estamos a 500 años de su muerte y que porque somos la Comisión Nacional de Bioética, para empezar. Pero también porque Leonardo siempre tuvo la mirada puesta en el futuro. Una segunda pregunta es un poco ¿por qué hablar de medicina y de población en un marco bioético? Creo que aquí la respuesta es obligada. No se puede hablar de salud, no se puede hablar de desarrollo, de ciencias médicas y de población sin una mirada bioética, que se vuelve cada vez más irreemplazable y realmente vital si queremos imaginarnos un futuro. ¿Y cómo nos ayuda la bioética a vivir un presente menos inequitativo y a construir un futuro más justo? Esto es lo que quiero ir reflexionando con ustedes, recordando desde ahora los principios de la bioética que ya se han mencionado el día de hoy: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Veo muchas caras aquí que deberían estar aquí en mi lugar para hablar en lugar que yo, pero me da gusto estarlas viendo de frente. Quiero empezar a hablar de Leonardo, aunque sea como artista, con pequeños trazos, con reflexiones muy puntuales y potencialmente contracorriente. A 500 años de su muerte, seguimos celebrando un hombre que fue la suma de casi infinitos saberes. Lo celebramos como el genio que fue, como el artista, pintor, escultor, músico, filósofo y poeta, como artista. Y a veces, si bien sus obras pictóricas son inmortales, se podría casi pensar que pintó para comer, y lo dijo Emilia. En algún momento, cuando fue a presentar su currículum, dijo, y también sé pintar. Y pintó poco, relativamente poco, pintó estupendamente, desde el primer ángel aquí en el bautizo de San Giovanni, que hizo pensar a su maestro el Verrocchio que él ya no pintaría jamás, hasta la Mona Lisa, cuya sonrisa, como la sonrisa de todas las mujeres que pintó, permanece eternamente enigmática en la historia de la humanidad. Además de artista, ya lo hemos estado viendo, fue un científico polifacético, arquitecto, ingeniero, urbanista, inventor físico óptico. Fue ingeniero civil que logró imaginar volar con alas y con paracaídas, sumergirse con submarinos y con campanas de buceos, flotar con salvavidas, imaginar el moto casi perpetuo, canales de agua, casas prefabricadas, herramientas y maquinarias industriales, hiladoras, laminadoras, cortadoras de tornillos. Y fue también ingeniero militar, que diseñó un verdadero tanque de guerra, fortificaciones, carruajes de batalla similares a los antiguos carros romanos, diseñar un puente portátil, que es ahorita
la delicia de todos los niños que asisten a todos los innumerables museos de Leonardo que están distribuidos en todo el mundo. Y fue, como ya vimos, anatomista, naturalista, botánico, paleontólogo. Fue un observador incansable y obsesivo de todas las formas, las expresiones de la vida y de la muerte, de todos los mecanismos y las formas del movimiento. Aquel que escarbó en los cuerpos humanos, en los cuerpos de los cadáveres, que los despellejó y no paró hasta llegar a identificar las estructuras anatómicas más finas visibles al ojo humano. Aquel que dibujó todo lo que observó, absolutamente todo lo que pasaba bajo sus ojos, en la campiña toscana, en el campo, en la vía pública, en la paz, en la guerra, en las camas de hospitales, en las salas de anatomía, que quiso ver y diseccionar el cerebro, el ojo, el útero grávido, los músculos y los tendones, las venas y las arterias. Y todo lo dibujó con un realismo asombroso. Me encanta a mí la vascularización del útero grávido, como llegó a identificar el sincitio trofoblasto. Lo dibujó con un realismo asombroso y con otra tanta asombrosa belleza. Pero también, al mismo tiempo, lo hizo con un realismo asombroso y una neutralidad moral, un autismo ético y emocional que a veces nos sorprende, como cuando dibuja el impicado, el justiciado por la conjura dei pazzi, lo mismo que una flor o una cara. Parece casi un reportero de guerra que dispara la cámara de manera repetida y infinita, insensible ya a los horrores o a las bellezas que pasan bajo su objetivo, ensimismado, fijándose en la belleza abstracta de las imágenes que desfilan bajo su lente. Obsesionados por las formas, por las proporciones, en la búsqueda de la perfección. Y el famoso Uomo del Vitruvio es el ejemplo de la perfección de proporciones que Leonardo buscó en el cuerpo humano. Y quiero aquí presumirles que tuve la suerte de ver el original del Hombre del Vitruvio bien 2 veces en la Galería de la Academia. Una vez con mis hijos chiquitos y otra vez hace 1 mes y medio que estaba ahí en Venecia y que desfilé por horas y horas y me volví a formar en la cola para volverlo a ver. Y es no sé si lo han visto en original, es una cosa chiquita que te sorprende al final y de una belleza y de una perfección inenarrable, diría yo, indescriptible. No solo dibujó y dibujó y dibujó, también tomó obsesivamente apuntes y notas, infinitas notas, en su escritura especular de derecha a izquierda, como ya se mencionó, que se escapaba de una normal lectura y que por eso generó suspicacias y fantasías, generó fake news, entonces y ahora, y simplemente era zurdo y se le hacía, lo más fácil era para él escribir así, pero ser zurdo es ser diferente. Leonardo fue un autodidacta, un iletrado, como él mismo se definía, y aprendió todo de manera empírica. Su método científico se basó en la observación. La ciencia fue el capitán, la práctica el soldado, como comenta un biógrafo suyo, y observó con curiosidad infinita todo lo que vio a su alrededor. Fue un genio, pero a la vez su genialidad derivó del aprovechamiento del conocimiento colectivo previo. Varios de los artefactos que ideó y que dibujó habían sido ya ideado y dibujado por predecesores y contemporáneos, en especial Taccola y Francesco di Giorgio Martini. Pero Leonardo los perfeccionó, los proyectó, vio el futuro, vio el uso potencial que podían tener. Y sin embargo también
Leonardo no terminaba, no concluía. Esa fue una de sus condenas, la incapacidad o la imposibilidad concreta, la falta de recursos, la falta de dinero, pero la imposibilidad, casi una condena intrínseca de edificar, realizar, construir y concluir la mayoría de las obras que ideó y que solo quedaron plasmadas como proyectos inacabados en su mente o en sus dibujos. Y el ejemplo emblemático es el Coloso, es la famosa estatua ecuestre que debería haber representado a Ludovico el Moro, Ludovico Sforza, el duque de Milán, que quedó inconclusa. Finalmente la concluyó, la construyó la escultora Nica Camu y ahorita está en el hipódromo de Milán, en Italia. Y la enorme cantidad de bronce que había sido apartada, que había sido destinada para esta obra, terminó siendo fundidas para armas de guerra. Y sobre eso quiero regresar, pero también reflexionar un poco que en nuestros tiempos, en las políticas públicas, en las políticas de salud, esta incapacidad, esta condena al inacabado representa la incapacidad, la dificultad de implementar, de la implementación, de pasar de una ley, de una norma, de una política a una realidad, a una política real que represente diferencias reales en la vida de las personas. Quiero reflexionar un poco sobre Leonardo como persona, un ser maravillosamente dotado de belleza, gracia y talento en abundancia, así lo describe Vasari. Ha de haber sido un hombre muy guapo, un joven muy bello. Pero Leonardo también como persona, tuvo una carga pesada. Fue hijo ilegítimo de un padre rico y noble y de una madre pobre y plebeya. No tiene apellido paterno. El padre nunca lo reconoció, de hecho se llama Leonardo da Vinci. Fue hijo ilegítimo, no recibió la herencia del padre cuando el padre se murió. Y vive su infancia sin su madre. Es iletrado porque no recibió educación formal. Él es zurdo y es diverso, es diferente en varios sentidos. Tiene una diversa preferencia sexual. Y de hecho, en su juventud alguien deposita en el tamburo, en este lugar, una denuncia anónima de sodomía en contra suya, que lo llega a conducir ante un tribunal, pero que finalmente concluye sin condena, siempre y cuando no haya otras denuncias anónimas en el futuro. La sodomía era considerada un delito grave, era condenada con pena de muerte, pero era tan común en la Florencia de entonces que los alemanes llamaban Florenten a los homosexuales. Una doble moral perdura hasta la fecha, ¿verdad? Y sin embargo ese episodio probablemente lo marca en la vida, y muchos biógrafos, inclusive Freud, llega a analizar este aspecto de la personalidad de Leonardo. Los biógrafos han discutido mucho sobre su homosexualidad, que si se mantuvo dentro del closet o si salió del closet. Sabemos que tuvo al menos 2 parejas más o menos fijas, el joven Salai y el conde Melzi. No se le conocen mujeres, tampoco Donne de los Kermo, mujeres nada más para, digamos, satisfacer la opinión pública. No se le conocen hijos, por lo que podemos arguir que por lo menos fue consecuentes, congruentes en su vida personal. Y también quiero mencionar algunas características de sus aspectos personales. El contraste entre esto, toda la nobleza de los sentimientos, del arte, del genio, del humanismo, los sentimientos más sublimes, pero también de los sentimientos menos nobles,
la envidia y el rencor. Le tuvo una profunda envidia a Miguel Ángel, que llegó 25 años más después que él. Era un joven de 26 años en el pleno de su esplendor, de su creatividad, cuando Leonardo ya tenía poco más de 50 años. Y él lo describe el contraste entre, en ese momento se asume como pintor, y a Miguel Ángel lo describe como escultor, y dice que los escultores tienen la cara blanca de polvo tanto que parecen panaderos. Esos son, todos tenemos mezquindades de pronto dentro de nuestra naturaleza humana más sublime. Yo siempre pienso que es muy probable que en nuestros tiempos, ahora, el joven, el niño Leonardo en especial, hubiera sido un nerd, lo hubieran diagnosticado con un TDA, con una variante de autismo, por lo menos un niño disléxico, lo hubieran mandado a terapia, ¿verdad? Le hubieran dado Ritalin y todo lo que ahorita hacemos. Lo que es seguro es que Leonardo no le gustó a la poderosa Iglesia Católica, no le gustó por ser diverso, por ser científico, por ser humanista, en el sentido que se acaba de describir, estudioso del hombre, por hacer autopsia y tratar con cadáveres. Sí, parece que le impusieron suspender sus estudios, sus queridos estudios anatómicos, y probablemente por ser consecuentes. Y también, y retomando un poco lo que decía Emilia, me gustaría retomar una nota que describen sus biógrafos. Fue un gran amigo de la dama del Hermelino, la joven Cecilia Gallerani, que era la amante del duca Ludovico el Moro, una joven de apenas 16 años, que fue una joven culta, letrada, inteligente, y que entabló una estrecha amistad con Leonardo. Dicen que tenían conversaciones largas, probablemente mientras le hacía el retrato por comisión del conde, y en la misma dama del Hermelino volvió a dibujar esta sonrisa enigmática. Bueno, dibujó ya la sonrisa enigmática que caracteriza a todas sus mujeres. Entonces, viendo un poco estas, digamos, características de su biografía y retomando la segunda parte, el hilo de la segunda parte de mi plática, yo creo que podemos ver a Leonardo, sobre todo al niño, al joven Leonardo, como un símbolo de los derechos violados de la infancia. El derecho a un nombre, el derecho a una identidad, a una educación, a no sufrir de discriminación por razones de diversidad, de etnia, de niveles socioeconómicos, etc. Seguramente todos pensarán, pues había miles como él en ese momento, en la edad, terminando en particular en la Edad Media, ¿verdad? Pero el que haya habido miles como él no es excusa, es un agravante. Y el que siga habiendo millones de niños y niñas en el mundo todavía sin acceso a los derechos fundamentales no tiene perdón. Por el otro lado, también Leonardo es el símbolo de la resiliencia, de esa capacidad innata y adquirida, basada en factores individuales, familiares. No tuvo familia, pero sí tuvo una familia de adopción, comunitarios, de pares, de maestros, que nos permite afrontar las adversidades sin ser arrolladas por ellas en la vida, al revés, de transformarlas en sus mejores cualidades y oportunidades. En la salud mental, ahora, este concepto y en la salud sexual y reproductiva, en especial de adolescentes, este concepto de la resiliencia es un recurso cultural y comunitario clave. Leonardo, otra reflexión que quiero hacer
un poco provocadora es esto del ingeniero militar. Sí le salían estas máquinas militares, pero él buscó a lo largo de su vida el patrocinio de los ducas, de los doges, de los nobles, de los papas, de los jefes de las ciudades-estados, Florencia, Milán, Roma y Venecia, incluyendo al crudelísimo César Borgia, que aguantó por bastante tiempo hasta que no mató de manera realmente cruel un amigo cercano de Leonardo. Y los buscaba para venderles sus servicios, sus máquinas de guerra. Y la reflexión es esta: ayer como ahora, la industria de las armas, la industria de del armamentista nutre, da de comer a científicos, ingenieros, físicos nucleares, matemáticos, y de ellos se nutre y se enriquece y se hace cada vez más poderosa e intocable. Para hablar de medicina de manera así como muy puntual, quisiera reflexionar un poco, siempre teniendo a Leonardo en la mente, que la ciencia y la medicina antes buscaban, como buscó Leonardo, las respuestas adentro de los cuerpos, adentro de los órganos, inspeccionaban, diseccionaban y le rascaban hasta llegar literalmente a los huesos. Ahora buscamos respuestas adentro de las células, adentro de los genes y los mecanismos moleculares de la salud y de la enfermedad. Y sin embargo, por un lado, la gran carga de las enfermedades que nos achecan, que nos matan, vienen de nuestras conductas. Y por el otro lado, seguimos impotentes todavía para prevenir y para detectar de manera temprana, en particular las enfermedades neoplásicas que también hacen estragos en la humanidad. Y les comparto una anécdota muy personal. Este verano una amiga fue detectada con cáncer de ovario y yo reflexionaba como todavía seguimos en una búsqueda muy burda de una lesión anatómica, de una masa patológica, de una masa celular que podamos identificar y diagnosticar con metodologías imagenológicas, alteraciones de la vascularización, hipercaptación de isótopos nucleares, pero siempre en suma con técnicas morfológicas. Y se nos escapan todavía, en la mayoría de los casos, las entrañas de los procesos celulares y moleculares de la malignidad, que nos permitan diagnósticos realmente precoces, así como nuevas terapias innovadoras. Y el otro tema, la población. ¿Cuántos somos? Aquí, bueno, no pretendo, en México somos muchos en términos proporcionales y en términos absolutos. ¿Quiénes somos y qué hacemos? ¿Tendremos límites para explorar nuevos continentes? Ya no, ahora nuevos planetas, nuevas galaxias. Reflexionando que cuando murió Leonardo, Cristóbal Colón apenas había descubierto que existía otro continente. Y una mezcla trágica, dolorosa y compleja a partir de ese descubrimiento recíproco ha dado lugar a nuestra raza de hoy. ¿Qué nuevos espacios encontraremos o estaremos obligados a buscar para garantizar un nuevo equilibrio poblacional? ¿Qué nos volveremos? ¿Qué seremos como razas, como etnias en un futuro ya próximos? Y también compartir estos retos de la cada vez más aguda concentración de la riqueza y la distribución muy equitativa de la deuda. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué valemos? Estas son las industrias, las corporaciones que más valen ahorita en términos absolutos y proporcionales. Y finalmente, ¿por dónde ir? Ya para concluir. No hay otro camino que la ciencia ética. Y la ética y la bioética hacia las personas, pero hacia la tierra, la biosfera.
y en eso están enfocados los objetivos de desarrollo sostenibles. El tema de la población es evidentemente un tema de extrema prioridad, no solo numéricas, el tema demográfico, sino de equidad, de justicia, de uso y distribución y producción sostenibles y equitativa de los recursos, de la capacidad que pueda tener la Tierra de seguir hospedándonos y acomodándonos entre sus especies, sin que nos destruyamos o que destruyamos todas las demás especies. Y aquí una última reflexión sobre la autodestrucción. La misma ciencia, la misma búsqueda sin límites de la ciencia de Leonardo lo llevó a esta autodestrucción de uno de sus capolaboros de la última cena. Y hoy nos enfrentamos como humanidad a una suma de conocimiento, una curiosidad intelectual sin límite, tecnologías súper sofisticadas y ciencias súper poderosas. Estas pueden ser armas que se retuerzan contra nosotros mismos, como ya hemos comentado, en actos de autodestrucción o que podemos aprender a usar para superar las inequidades, las injusticias, las guerras, las enfermedades, la explotación de los recursos. La bioética nos obliga a enfrentarnos de nuevo, no solo como y entre seres humanos, sino con todos los seres vivientes y con la Tierra en su conjunto. Algunas reflexiones finales. El humanismo en la época de Leonardo conjuntaba la ciencia y la arte. El humanismo nuevo, el humanismo de ahora, es un humanismo regido por los principios de los derechos humanos, universales, inalienables, irrenunciables, indivisibles e imprescriptibles. Y dentro de estos están contenidos en el núcleo clave de los derechos humanos, están contenidos los principios de la bioética. Y quiero soñar con tribunales internacionales efectivos, omnipresentes, que persigan y castiguen de manera ejemplar no solo los delitos de lesa humanidad, sino tribunales internacionales que persiguen y castiguen los delitos contra la tierra, que castiguen de manera ejemplar los responsables del incendio del Amazonas, del derretimiento del hielo del Antártico, de la explotación de la tierra. La curiosidad infinita es como el combustible de la ciencia y de la medicina. Puede y debe tener límites. Y otra reflexión final. ¿La genialidad del genio es una virtud individual o es contagiosa y colectiva? En una escena, Mi gusto inmortal, y si no lo han visto, los invito a que lo vean, de esta película, Invasiones barbáricas, que además tiene mucho que ver con la bioética, habla de la muerte digna. Un amigo del protagonista afirma: la inteligencia es un hecho colectivo, y para eso hace especialmente referencia al Renacimiento en la Florencia de Leonardo, de Miguel Ángel, de Rafaello, de Lorenzo de Medici, de Botticelli, de los grandes hombres que coincidieron y convivieron en el mismo lugar y en el mismo tiempo histórico. Y asimismo dice que la barbarie es un hecho colectivo. Esto nos recuerda que nunca estamos exentos de responsabilidad en nuestras existencias cotidianas que conducimos individualmente, y nunca estamos exentos de la responsabilidad que colectivamente todos tenemos que asumir en los momentos de la historia que presenciamos. Muchísimas gracias.